el señor Carlos Gutiérrez, ¿en cuánto tiempo calculan que podrían haber recuperado parte de la actividad que tenían antes de la pandemia? ¿Cómo está, señor Gutiérrez? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, sabemos que no va a ser un inicio a todo meter, ni con todos los vuelos llenos, ni con todos los destinos posibles, pero se empieza por algo. Y esto es lo que va a ocurrir el 5 de octubre. Ya se habló de destinos específicos y hemos estado leyendo especialistas de turismo que han dado declaraciones el fin de semana y se apunta primero a un mercado básicamente comercial y también de personas que tenían como sus vuelos digamos, en compás de espera, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco cuál es la expectativa a partir del 5 de octubre. Efectivamente, va a ser más o menos un símil a lo que tuvimos con los vuelos nacionales el 15 de julio. Bueno, por lo menos esa primera semana donde hubo bastante movimiento de, bueno, no repatriación exactamente, pero sí vuelta a hogares y, bueno, viajes de negocios, en el caso internacional va a ser un poco más marcado. Eso es un poco lo que estamos esperando en estas primeras semanas de reinicio. Lo importante dentro de todo esto es poder contar ya por fin, después de bastante tiempo, con una fecha cierta para las operaciones internacionales. Era algo que se está esperando con mucho tiempo atrás, así que bueno, por lo menos ya tenemos esto. Además, sí. Además, con un promedio de, según la expectativa, de 154 vuelos semanales. O sea, esto podría ser, haciendo un cálculo, entre 40.000 y 80.000 pasajeros, ¿no? Es lo que anunció el viceministro de Transportes la semana pasada. Sí, más o menos un promedio, vuelos más, vuelos menos, pero deberíamos estar empezando por ahí, ¿no? Un 20 y tantos % de la capacidad anterior al 15 de marzo de lo que se venía operando, efectivamente. ¿Cuánto, por ejemplo, al 50% de las capacidades de operación, calculan cuándo llegarán? No sé si planteé bien la pregunta. Pero sí, bueno, más o menos esperemos que sea a fin de año, quizás primer trimestre del próximo año. Ojalá que pueda hacerlo con mayor anticipación. Ello aunado, pues dentro hay que tomar en cuenta, que también esto está condicionado a la capacidad o aforo del aeropuerto, ¿no? Entonces, por más que uno pueda querer meter más vuelos, pongámoslo en este sentido, si el aforo de la infraestructura te dice que solamente puedes tener, como en el caso de restaurantes, ¿no? 50%, 60%, 70%, ese va a ser otro limitante que hay que tener en cuenta, ¿no? Así que bueno, pero digamos, mientras esto, lo importante ahorita es empezar ya a adaptarnos en esas otras circunstancias conforme vayamos avanzando. ¿Y cómo vislumbra la reanudación, mejor dicho, de esta fase, desde el punto de vista de la reapertura también, obviamente, de agencias de viajes, y tendremos a operadores turísticos? Y hoteles también, en el caso de las piscinas, claro, que era una actividad que la tenían condicionada. En general, todo esto va a sumar a la reactivación de nuestro sector, ¿no? Recordemos que son 6, casi 7 meses que estábamos en cero, y bueno, esto va a aportar bastante, ¿no? Y sobre todo para poder contar con la sostenibilidad que es necesaria para la industria, que ha estado bastante golpeada en estos últimos meses. Hay una constante, hay varias constantes del coronavirus. Una de ellas es el golpe fuertísimo al turismo en donde se le mire. En países obviamente cuyos ingresos por turismo son más altos, la economía se ha visto mucho más afectada. Lo vemos en España, lo vemos en Italia, por ejemplo, el Perú no es ajeno a esta realidad. España trató de volver a la normalidad y hoy vemos cómo tiene que retroceder justamente por haber sido demasiado laxos. ¿Cómo hacer? Porque es mejor avanzar de a pocos que tener que ir corriendo y retroceder. ¿Cómo hacer para que en el Perú no nos pase lo mismo? Para poder reactivar el turismo con seguridad, sin hacer que las personas que empiezan a hacer su inversión otra vez pierdan dinero porque les vuelven a cerrar el local. Es contemplar básicamente los protocolos que ya tenemos establecidos a la fecha, ¿no? Y creo que por ese lado pasa el gran problema. Hemos visto que en otras realidades, pues muchas veces que se ha relajado el tema del control, las personas ya no usaban estas mascarillas, incluso hay movimientos en contra que la verdad no me entran en la cabeza, pero bueno, en fin. El problema creo que pasa por ese lado. Lo más importante es mantener lo que ya tenemos, vuelvo a repetir, distancia social, uso de la mascarilla de forma permanente, no confiarnos, porque esto ha venido para quedarse y en tanto no tengamos una vacuna, pues hay que mantener ese tipo de consideraciones, ¿no? Y eso es a todo nivel. ¿Los vuelos van a ir al 100% como iban los vuelos nacionales?
En principio debería ser que sí, no debería haber inconveniente. De hecho, a nivel internacional, por lo menos en la región, no tenemos ningún país que haya contemplado este tipo de restricción. Así que por ese lado, la propuesta nuestra también va en el mismo sentido, ¿no? Y 100% de capacidad. claro. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la proyección en cuanto a la recuperación del sector de vuelos internacionales para fin de año o para el primer trimestre del 2021, perdón? Más o menos, como creo que lo mencioné hace un momento, debería estar en un 30%, subiendo a un 50% probablemente pues en la primera semestre del próximo año, ¿no? Y finalmente no es precisamente labor de ustedes, de la ETAI, pero sí me imagino que hay conversaciones con los operadores de turismo para saber qué tipo de oferta se está dando. La oferta también se tiene que adecuar a las circunstancias. Tengo entendido, y por lo que se ha estado viendo en algunas ofertas que ya se publicitan, que por ejemplo uno puede comprar el pasaje y usarlo cuando quiera. Es decir, se está empezando ya a ver que la demanda va a tener cambios y que por lo tanto hay que ver cómo se le satisface, ¿no? Sí, de hecho, esa es una política que muchas aerolíneas, y no me mejor dicho, me atrevería a decir que casi todas ya lo tienen implementado. Esto es la flexibilidad para cambios en caso pues el pasajero decida modificar la fecha de su viaje, ¿no? Y eso también definitivamente ayuda a la programación de los vuelos y a la oferta que vayan a presentar las agencias de viaje. Eso es, por ejemplo, una consecuencia directa de esta pandemia dentro de las políticas que normalmente solían aplicar las aerolíneas, ¿no? Este tipo de flexibilidades que ahora pues se han vuelto de una forma recurrente o permanente, ¿no? Por lo menos en esta etapa, pues lo que interesa es incentivar la demanda precisamente. Muy bien. Bueno, recordemos que no es la reactivación del turismo lo que podría generar incremento de contagios, sino también el comportamiento de las personas. Así que ahí hay que hacer un trabajo fuerte de concientización para que todo este esfuerzo de la industria no se vaya al cacho porque la gente no cumple con las disposiciones sanitarias una vez que llega a sus destinos turísticos, por ejemplo. Así que, señor Gutiérrez, toda la suerte del mundo para usted y para su sector, que creo que necesitan ya que se les deje trabajar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.